¿por dónde puede llegar el peligro en los próximos días? Porque todo apunta a que el peligro no ha desaparecido, ni mucho menos, y que ese estrés financiero todavía podría ir en aumento. Habrá más quiebras, más rescates este fin de semana. Ya saben que ustedes también que los fines de semana son los momentos más propicios también para tomar decisiones en este sentido. Ojalá que no sea así. Vamos a hablar en Momentum de la economía y los mercados con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando. Y con Guillermo Santos, socio de iCapital. Hola Guillermo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, menuda semanita, Fernando, de infarto, puro infarto. Sí, a ver, comentabas lo del fin de semana. Sabes que los bancos pues quiebran los viernes, Eso no es. los lunes. Pues. Porque da pie por lo menos al fin de semana a encontrar una solución. A ver, yo creo que, por decirlo de alguna forma, ha habido pues mucho ruido y pocas nueces. Es decir, es verdad que hemos tenido quiebra del Silicon Valley Bank y de otros bancos regionales que tienen su propia problemática, pero no estamos en el 2008. Esto no es la gran crisis financiera, porque no hay un problema de solvencia. Ha habido un problema de liquidez, pero muy concentrado en algunos bancos que tenían unas particularidades pues muy peculiares y además una gestión muy deficiente. Y estoy pues hablando tanto del Credit Suisse como del banco de Silicon Valley. Y en el caso del Silicon Valley, los problemas que ha sufrido este banco regional, nosotros decíamos que es imposible que ocurra, digamos, en un banco de la zona euro, ¿no? Porque aquí en la zona euro pues hemos tenido, digamos, unos test de estrés muchísimo más exigentes que los que sufren los bancos regionales en Estados Unidos. No quiero decir que no haya un problema con el sector bancario, que yo creo que sí que lo hay, pero es más un problema de rentabilidad, porque lo que subyace de este problema del banco de Silicon Valley es que a partir de ahora los bancos sí que van a tener que remunerar los depósitos, ¿no? Porque ahí sí que hay un riesgo de alguna forma de fuga de depósitos, ¿no? Cuando tu propio banco central, los bancos centrales nacionales ofrecen pues una rentabilidad muy superior a los depósitos, es normal pues que la gente coja su dinero y vaya pues a hacer la cola para comprar letras del tesoro o bonos del tesoro. Esta coalición de bancos liderados por JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America, que ha sido depositar 30.000 millones de dólares en las bodegas del First Republic Bank, que es un poco ahora quien está mirando todo el mundo. Claro, ahora vamos afinando un poquito más. Claro, pero si tienen que remunerar mejor los depósitos los bancos, también pueden restringir el crédito. Y una crisis de liquidez, oye, insisto, ojalá no llegue a suceder, pero una crisis de liquidez también puede convertirse en una crisis de crédito. Guillermo. Yo no veo que pueda producirse de verdad una crisis de crédito. Lo que sí que llevan los bancos, pero llevan años y años y años, es restringiendo el crédito porque exigen un nivel de colateral muchísimo más elevado y estricto que el que provocó buena medida la burbuja tras el estallido de Lehman y el estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, todos lo sabemos absolutamente, yo creo, todos los que trabajamos en el sector. Tú vas a un banco a pedir un préstamo para hacer una promoción inmobiliaria y simplemente no te lo dan. Es que es muy buena, pero es que no te lo dan. Tienes que pedir un bridge loan o poner ya parte que al menos te suponga cubrir el precio del suelo, ¿no? ¿Esto es bueno? Por supuesto que es bueno. Entonces, yo no veo riesgo de crisis de crédito. La subida de tipos, por supuesto, hace bajar el crédito, pero es que para eso suben los tipos, para que el crédito se restrinja y haya menos crédito y haya menos consumo y la inflación se reduzca. Es un proceso lento, pero que esperemos que algún día, como está sucediendo ya en Estados Unidos, en Europa se acabe reflejando en los índices, en los indicadores de subida de nivel de precios. En definitiva, yo ese tipo de crisis no la veo. El sistema bancario europeo está sólido. Lo siguiente que se dice ahora, ¿no? Yo veía ayer o el martes, antes de saltar todo, el Tier 1, el Core Capital, el capital de mayor calidad de los bancos europeos, Italia, la media,
Italia, Francia, España, Alemania, Reino Unido, aunque no está en la eurozona, y también salía Estados Unidos en una estadística que había hecho JP Morgan. Y en algunos casos se duplicaba y en otros era un tercio más alto ese ratio de capital de primera calidad de la banca en estos países, que son los importantes, con respecto al momento de la crisis 2008-2009, gran crisis financiera originada en parte en el inmobiliario, pero principalmente en la banca. Entonces, el entorno es totalmente distinto. Lo que sucede y lo que es para mí no solo asombroso, sino un poco penoso, o bastante penoso, es que las autoridades de control primero no hayan ejercido su labor con la suficiente diligencia, y me refiero especialmente a la Suiza, y segundo, en el día de autos, que fue el miércoles, perdón, no hayan salido a hacer declaraciones y a transmitir confianza muchísimo antes, ¿no? Por supuesto que el consejero delegado de Credit Suisse va a salir y va a decir que las cosas están bien, no va a salir y decir que el Credit Suisse está quebrado, ¿no? Pues imaginad. Entonces dijo lo que dijo y parecía que eso debería tranquilizar, justo lo contrario. Madre mía, como si no conociéramos cómo funciona esto, el pánico vendedor que se produjo, bajadas del 10-12% en cotizaciones de algunas entidades, bueno, en todas, pero 10, 12, 6, 7... que son absolutamente normales y cuyas cuentas de resultados están subiendo. A los hechos me remito. Ese tipo de situaciones, los autoridades de control no están solo para, digamos, sancionar, están realmente para controlar y controlar preventivamente. Aquí Credit Suisse sabía que había un desastre desde el punto de vista de la gestión, especialmente. No se había separado correctamente la banca de inversión, que ahora se vuelve a hablar de ello a buenas horas. Y, por supuesto, no se había, digamos, fijado y estructurado correctamente el accionariado de esta entidad suiza. Dicen los árabes, Arabia Saudí, que va a dejar de estar en el capital, y terremoto. Eso no puede suceder. Y eso, repito, se lo achaco, por supuesto, a los gestores, pero más todavía a la autoridad de control. Y el BCE también reaccionó tarde. Bien, es cierto que al día siguiente se reunía, pero eso no quita que hubiera hecho un comunicado resaltando la solvencia de la banca europea, a diferencia de la banca suiza, que desde que perdió el secreto bancario no tiene más que un camino por el desierto. Estamos viendo, como estamos viendo en pantalla, nuevas caídas en los títulos de Credit Suisse, por debajo de los 2 francos suizos por acción, caída ya superior al 9%. A ver qué pasa finalmente, porque al parecer UBS se opone a esa fusión forzosa con Credit Suisse, que es un poco la que estaría impulsando el Banco Nacional Suizo, que es el que le ha inyectado, le ha prestado, mejor dicho, que no es una inyección, es un préstamo, más de 50.000 millones de euros. Bueno, hay que dejar hacer a los que saben de esto, que son los propios bancos, también a la señora Yellen, que ya también se ha visto en unas cuantas en esta situación en el caso de Estados Unidos, pero el hecho también es que, claro, en cuanto se ha formado también esa coalición de grandes bancos en Estados Unidos que han depositado 30.000 millones en First Republic, claro, también, pues sobre todo los hedge funds bajistas, estoy pensando en Bill Ackman, ¿no? que es un conocido gestor de coberturas en Estados Unidos, dice que, claro, está traspasando el riesgo del First Republic Bank a los bancos que le han tenido que inyectar esos 30.000 millones en depósitos, Fernando, claro. Sí, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Insisto, hay que dejar hacer a los que saben de ello. Yo entiendo que Jamie Dimon no es el CEO de JP Morgan, no es ningún pirómano, sabe lo que está haciendo, pero el hecho es eso, que claro, cuando te metes ya en este berenjenal, ya el riesgo también se traspasa a tu cartera. Sí, y a ver, lo que también está ocurriendo en los bancos regionales americanos es que el dinero está fluyendo de esos bancos pequeños medianos hacia los grandes bancos, lo cual es lógico, ¿no? Si tú tienes tu dinero en un banco mediano y has oído hablar de la historia del Silicon Valley Bank, aunque
Es verdad que tanto la FED como el Tesoro y el Fondo de Garantía de Depósitos han venido al rescate para, digamos, salvaguardar todos los depósitos, incluso los que están por encima del límite de $250.000, pues te entra el miedo en el cuerpo, ¿no? Y lo que te pide el cuerpo es coger el dinero de los bancos medianos y traspasarlo a los grandes bancos, ¿no? Que es un poco el riesgo que está sobre la mesa. El riesgo está no en el sector bancario en su conjunto, sino en esos bancos regionales que sí que se pueden ver afectados por una fuga de depósitos, ¿no? Y luego vamos a ver pues lo que hace la FED. Yo creo que ahí la FED está un poco atrapada, ¿no? En cuanto a la reunión de la próxima semana y de lo que probablemente ocurrirá, que se va a ver obligado a subir los tipos de interés, aunque yo creo que el cuerpo también le pide pues que no suban los tipos de interés, ¿no? Porque la subida de tipos de interés pues es un poco lo que ha llevado a esta crisis de los bancos regionales, ¿no? Es verdad que muchos le echan la culpa a la FED y en parte tiene la culpa, ¿no? Por no haber actuado antes y a toda prisa subiendo los tipos de interés como los ha subido, sino que debería haber pues actuado de forma, digamos, más suave cuando los primeros síntomas de inflación aparecieron, ¿no? Pero la probable subida de tipos de interés, aunque sea de 25 puntos básicos la semana que viene, no va a ayudar a resolver el problema, ¿no? Incluso yo creo que lo puede complicar, porque yo siempre he dicho que la gente piensa que subidas de tipos de interés es bueno para el sector bancario y no siempre es así. Y aquí tenemos también el problema Acabamos de comprobarlo, efectivamente. Bueno, recordemos un poco cuál es el origen de todo el problema, esa falta de liquidez en Silicon Valley que lo obliga a hacer una venta fallida de una cartera de bonos del Tesoro norteamericano, una cartera que compró hace 8 o 10 años, claro, cuando los precios estaban mucho más arriba, las tasas estaban muy abajo y claro, ahora que ha tenido que vender, pues se ha apuntado una pérdida de casi 2.000 millones. 2.000 millones, madre mía, el terremoto que ha provocado. Por cierto, la Reserva Federal ha inyectado esta semana, creo que han sido 165.000 millones de dólares en su sector financiero. Esto parece un QE, ¿no? De alguna manera, un QE encubierto. Es que da un poco la impresión como que los QEs y las subidas de tipos están conviviendo, ¿no? En el tiempo y se están neutralizando, ¿no? En uno al otro, porque aquí en Europa también tenemos QEs encubiertos, en el sentido de que sabemos que la manita del Banco Central Europeo sigue ahí mandando cuando las primas de riesgo de un país de los periféricos se va un poquito de madre. Guillermo. Sí, primero que has dicho de las pérdidas pone de manifiesto no es que yo hoy esté especialmente crítico, pero es que me enerva bastante que se hagan las cosas mal a determinados niveles. La gestión de tesorería del Silicon Valley Bank no ha podido ser peor. Una gestión de tesorería en un banco, especialmente, casi en cualquier empresa, pero en un banco especialmente, se basa en distribuir en diferentes plazos los vencimientos de tu tesorería para poder afrontar necesidades de liquidez ordinarias y extraordinarias. Y si no lo haces así, estás asumiendo un riesgo que el regulador a sí mismo te debería poner de manifiesto, ¿no? Bien, pues realmente el problema vino de ahí, porque si hubieran tenido una distribución de riesgos más razonable y una mayor liquidez en plazos cortos, ni mucho menos hubiera saltado como saltaron las pérdidas, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, pues, como bien comentas, en este caso la Reserva Federal pues inyecta mucho dinero y a su vez detrae mucho dinero al sistema. Bien, el Banco Central americano, la Reserva Federal, lleva detrayendo dinero del sistema meses y meses. También el BCE, pero últimamente, en los últimos trimestres, hasta ahora, lo ha hecho de una manera muchísimo más tímida que la Reserva Federal, debido pues a nuestra situación especial en Europa. Especial, cuando digo especial, es mayor fragilidad económica, clarísimo, que en Estados Unidos, ¿no? Y un peso de deuda en algunas zonas de Europa especialmente elevadísimo. Entonces, eso que inyecta la Reserva Federal lleva meses, trimestres, quitándolo de su balance simplemente con la no renovación de los vencimientos de bonos que ha ido comprando y engordando así, pues de esta manera balance durante
los tiempos de quantitative easing, pero no es especialmente, a mi juicio, relevante las inyecciones de dinero de un banco central en su sector financiero. Para eso está, entre otras cosas. Lo que para mí es más importante, sin duda, es que con ese dinero, uno, el banco consiga sanear en el corto plazo; dos, en el un poquito más medio plazo se pueda ir devolviendo esos préstamos, y luego finalmente, efectivamente, se consiga lo que más se busca, que es la transmisión de confianza, y que la gente no vaya a su banco a llevarse el dinero. Cualquier banco, pero cualquier banco, el Santander, el BBV, si queréis, si vamos todos a rescatar nuestros depósitos, a nadie se nos escape que ese banco no va a poder responder y va a tener que hacer un bloqueo de rescates. Eso es que funciona así el sistema. Entonces, dicho todo eso, aceptemos de verdad que estas medidas son buenas, para mí insuficientes, especialmente en Suiza. En Estados Unidos probablemente sean perfectamente válidas y suficientes, pero no así en Suiza. En Suiza debemos ver todavía bastantes cosas. Lo que dices de que el VS se opone, claro que se opone. Y recordad que esto salió ya hace 2 años, ¿no? La fusión de UBS y Credit Suisse, y no se hizo por ego de estas entidades especialmente. Y UBS es que tiene sus propios problemas. Esto a mí me recuerda cuando el Banco Popular empezó a absorber bancos quebrados. ¿Os acordáis? El Banco Castilla, el Banco de Crédito Balear, que los tenía en balance, los absorbía. Luego coge el Banco Pastor, que no lo tenía en balance, pero lo absorbe. Estaban todos quebrados y los fue absorbiendo. Al final hizo una quiebra más grande todavía, ¿no? Y se la quedó Santander por 1 euro. Entonces, el miedo de UBS, aparte del personalismo y demás, es que, claro, en una situación, fijad lo que ha pasado este año en España. UBS ha tenido que vender su filial española porque no puede soportar esta estructura internacional con un nivel de costes de transformación que tiene en Suiza elevadísimos, y por supuesto, ya digo, desde que perdió Suiza el secreto bancario cara a Estados Unidos y cara a Europa Occidental, pues solo con los asiáticos y con el este de Europa y con África no vives. Y bueno, y eso es lo que hay. Lo que tenía que haber hecho Suiza es reducir el tamaño de sus bancos desde hace tiempo, y así hubieran sido viables. Y para mí no es opinable que UBS quiera o no fusionar. Os puedo enumerar, no es el momento, las fusiones que ha habido en España forzadas por el Banco de España, quedándose grandes entidades con cajas de ahorros que ni muchísimo menos se hubieran quedado si hubiera sido una decisión basada en negocio, y ha habido que hacerlo. Pues, amigos míos, suizos, esto es lo que hay. Tristes nos traen aquellos tiempos, los rescates financieros aquí en España. Acabo de acordar también, a medida que estabas hablando, del banco malo, ¿no? ¿Os acordáis del banco malo? Ese banco que se tuvo que crear también in extremis para que todas esas cajas de ahorro tuvieran que aparcar ahí sus activos tóxicos para poder seguir operando. Bueno, dime. El FROB y el SARI. Bueno, los inversores que te han hecho caso han obtenido grandes plusvalías con sus bonos esta semana, Guillermo. Por cierto, hay que decirlo también, que los tenedores de bonos, ¿no?, que son muy conservadores, yo entiendo que no han estado mirando todos los días a ver cómo iba su letra o su bono, pero bueno, esta tremenda caída de los rendimientos de los bonos, pues también hay algunos que se han encontrado, hombre, pues si lo vendo ahora me voy a ganar una pasta, ¿no? En un minuto, ¿qué consejo le daríais ahora mismo? ¿Qué pueden esperar los inversores y qué habría que hacer? Fernando. Yo diría prepararse para una recesión. Yo creo que lo veo difícilmente evitable, ¿no? Y además, si el Banco Central Europeo sube los tipos de interés como lo hizo ayer, pues más a mi favor. Yo creo que tarde o temprano vamos a tener problemas de actividad económica. Yo espero que la recesión no sea muy fuerte, pero en caso de recesión hay que seguir teniendo bonos en cartera. Sí. Yo opino como Fernando, pero insisto en una cosa, que es seguir diversificando. Es decir, los bonos soberanos se han mostrado un refugio buenísimo en estos días de crisis, van a seguir siéndolo en el caso de que además se produzca la recesión que comentaba Fernando. Seguir ampliando la diversificación, tener
por supuesto, bonos corporativos de calidad, por supuesto, seguir teniendo buenos fondos de inversión de bonos financieros que tienen muchísimo recorrido. Y no nos olvidemos de verdad que el corto plazo ahora remunera muy bien, sea vía bonos, perdón, vía letras, o sea fondos. Hay fondos de letras maravillosos, de letras europeas, porque con esto acabo, atención, que es que las letras alemanas, italianas, españolas, sobre todo las españolas y las alemanas, y en parte francesas, llamativamente, están a un nivel de tipo de interés para el comprador muy parecido. Las juntas en un fondo de inversión bien gestionado y me parece una alternativa también muy válida a la compra directa. Pregunto ya en último lugar, otro minuto más os doy a cada uno para hablar de tecnología, porque ha sido uno de los grandes triunfadores esta semana. Las FANG han subido por encima del 10%. Parece ahí que el dinero también ha encontrado, no sé si un buen refugio en la tecnología. Fernando, tú que eres bastante escéptico con las techs. A ver, soy escéptico respecto al mercado en su conjunto, ¿no? Con lo cual tengo que ser escéptico con la tecnología, que tiene un peso pues muy importante. Yo de momento no veo, digamos, la luz al final del túnel. Es verdad que las bajadas de tipos en principio y sobre el papel pues benefician más a las tecnológicas, pero bueno, eso habrá que verlo. Yo creo que en un entorno de recesión van a sufrir todos. Va a sufrir el growth y va a sufrir el value. O sea que sigo siendo escéptico. Pues yo deciros que tampoco tenemos ahora mismo una visión muy positiva, bueno, positiva simplemente, la visión es neutral negativa del sector tecnológico, del gran sector tecnológico. Pensad que el rebote que tú acabas de citar, Fernando, ha sido debido especialmente a que en esta situación el mercado empezó a descontar frenazo de subida de tipos e incluso un comienzo de las reducciones de tipos antes de lo que antes se esperaba, ¿no? Que es más bien parte final del año o comienzo de 24. Entonces, eso ya sabéis, tipos de interés a la baja favorece al sector tecnológico, igual que le ha penalizado enormemente en los últimos trimestres. Ese ha sido el motivo principal del rebote, más allá que cuentas de resultados nuevas que todavía tienen que demostrar para que no haya, y creo que estamos lejos en el tiempo que lo hagan, y tienen que demostrar, ya digo, para que no haya otro ajuste a la baja que provoque otra revisión de valoraciones y de cotizaciones y veamos algún susto más en el sector tecnológico encabezado por el Nasdaq, con lo que prudencia inversora a este respecto, sin olvidar que, por supuesto, hay fondos de todo tipo y hay ahora mismo oportunidades de inversión fuera del sector tecnológico excelentes, me refiero en bolsa y para mí en value europeo, con gestores que tenemos en España, pues líderes a nivel europeo, incluso mundial. Prudentes y más ahora, y el que no sepa cazar pelotazos, pues se tiene que dedicar también a otros menesteros. Vosotros sois siempre necesarios y ahora otra vez también más que nunca. Fernando Luque, Morningstar, Guillermo Santos y Capital, un fuerte abrazo, buen fin de semana. Hasta pronto, adiós. Igualmente. Hasta luego. 12:48 minutos de la tarde, vamos a mirar ahora por dentro los gráficos, las tendencias, vamos a ver cómo vienen las cosas hoy en Europa, en Estados Unidos, si se han partido más cosas o estamos ya cerca del suelo en esta fuerte corrección semanal que hemos sufrido todos los inversores. Vuelta de pausa, David Galán de Bolsa General, hasta ahora.